Hoy voy a hablar del capítulo 3 y la palabra clave o la idea clave de este capítulo es legado. Diga conmigo, legado. Un legado es algo que tú pasas o algo que transmites o que transfieres a alguien. Vuelvo y repito, Pablo hablaba de la iglesia de Éfeso, decía yo que era una iglesia cosmopolita, una iglesia mayoritariamente de no judíos, de gente gentil, que no sabía del Antiguo Testamento, ni siquiera sabía de un solo Dios, pero que recibieron el mensaje predicado por Pablo, y era una gente que, a pesar de que quizá como muchos de nosotros, que fuimos muy religiosos y que teníamos las imágenes como nuestro centro de veneración o de adoración, en aquel tiempo el templo de Artemisa, luego que recibieron la verdad del Evangelio, se convirtieron con un corazón sincero y adoraron al único Dios verdadero. Hablaba yo del capítulo 1 que hablamos hace 2 semanas, que Pablo hablaba de la identidad de cada creyente y de la identidad de la iglesia, de quién soy en Jesús. Y ese capítulo nos da un montón de definiciones de quién somos. Y por ejemplo dice: escogidos, santos, bendecidos con toda bendición espiritual, redimidos, sellados con el Espíritu Santo y tanto más. Y hablaba el apóstol, presenta su epístola, hablándole a esa iglesia de Éfeso de la identidad que tenemos en Cristo. El capítulo 2, que hablamos la semana pasada, Pablo habla de la posición de la iglesia, de cuál es su lugar. Y Pablo le decía, nos sentó en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, que habla de la posición espiritual y la autoridad que tú tienes como creyente y que tenemos como iglesia de Cristo sobre la tierra. Nos habla de no apegarnos a las cosas terrenales, sino entender que no somos seres terrenales, sino somos seres celestiales y el Espíritu Santo está en nosotros. Y hablaba yo que enfatiza ese capítulo del pacto con Jesús. Y el apóstol Pablo cierra ese capítulo 2 declarando que estamos siendo edificados para que en cada uno de nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que acabamos de cantar en la canción que acabamos de cantar, ¿verdad? Paso a paso estamos siendo edificados. En la medida que permitamos que nuestro corazón se nutra de toda esa palabra de Dios y el Espíritu Santo, nuestra vida va a ser transformada, va a ser llena y va a conseguirse en cada uno de nosotros el propósito divino para el cual Él nos llamó. Mira al que está a su lado, diga, tienes un propósito divino. Y Dios quiere edificarlo cada día en nuestras vidas. Vamos al capítulo 3. Estaré leyendo en la versión de las Américas y empezamos en el verso 1, que dice lo siguiente: por esta causa yo, el apóstol Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Y Pablo relata, da una pincelada de su testimonio, de las circunstancias que en ese momento estaba viviendo. Allí, recuerde que la carta la escribió desde una prisión en Roma, y dice que él está relatando lo que pasa, tiene una visión espiritual de las cosas. Pero me sorprende porque si estudiamos detenidamente lo que Pablo escribe, hay tanta profundidad, hay un mensaje tan espiritual y que reconforta a la iglesia de aquel tiempo y también a la nuestra. Pablo dice, no dice él, yo prisionero de los romanos, podía haberlo dicho, fueron los romanos los que lo habían apresado, pero él no dice yo prisionero de los romanos, que me han encarcelado tan injustamente, que también era cierto, no dice yo que soy inocente, no está Pablo presentando una queja ni delante de Dios, ni delante de la iglesia, ni delante de sí mismo. Él no se cree una víctima del sistema, aunque si nosotros podemos verlo como una víctima del sistema romano de aquel tiempo. En aquel tiempo se cree que de los emperadores que estaban en este tiempo, uno de ellos fue Calígula, que fue un emperador que en sus últimos años de emperador, aquello fue una de las peores cosas que pudo vivir el Imperio Romano, y pensando que mataron a Calígula, pensando que el siguiente iba a ser mejor, el siguiente fue Nerón, que casi fue peor que Calígula. Y para la cristiandad le diré que llegó a incendiar incluso Roma, la capital del imperio. En esas palabras, Pablo, que está ahí encarcelado bajo esa hostilidad, él dice, yo prisionero de Cristo Jesús. No dice prisionero de los romanos, no dice prisionero de estos sinvergüenzas. No, yo prisionero de Cristo Jesús, porque su vida está en una rendición incondicional a Cristo. Él sabe que el Señor Jesús es el Dios, el Señor de su vida, es el Rey de su vida, y que Jesús y Dios tienen el control de todas las cosas, y que si Dios ha permitido que Él esté en la prisión injustamente encarcelado, es que Dios está haciendo algo en su vida. Y vuelvo y recuerdo yo siempre al patriarca José,
Cuando el patriarca José, después de los años y de todo lo vivido, que sus hermanos lo venden como esclavo, que es encarcelado injustamente, que lo acusan de violador, que lo llevan allá a la cárcel, que está unos años allí, que después se olvidan de él, que pasan todos los años, que pasa todo lo que pasa, y cuando él se muestra a sus hermanos años más tarde, dice, no, hermanos, gracias a que Dios consintió, gracias a esta desgracia, gracias a que ustedes me vendieron tan injustamente, eso está perdonado, pero gracias a eso yo he seguido confiando y creyendo en Dios, y esto ha sido para bien de todo el pueblo, porque si no hubiesen muerto de hambre. Entonces yo, de la posición que Dios me ha puesto en Egipto, voy a bendecirle. Hay un plan de Dios. Cuando tú desde el principio sabes cuál es ese plan de Dios. Entonces Pablo está en esa condición. Vuelvo y digo, Pablo no dice yo prisionero de los romanos, no. Él dice yo prisionero de Cristo. Tenemos que entender la vida. Hablaba yo el domingo de cómo vemos la vida, así vivimos. Y Pablo estaba viendo una misión detrás de todo lo que se ve. Una misión que trasciende a él mismo. Que lo estaba pasando bien, claro que no. Que estaba cómodo en una prisión, por supuesto que no. Que él quería estar quizás en la calle como nosotros, que podamos disfrutar de una libertad, claro que sí. Recuerde, él tenía la ciudadanía romana, él tenía unos privilegios que pocos en el imperio tenían. Él tenía esa ciudadanía y estaba encarcelado. Claro que no estaba en lo ideal de su vida, pero él sabe que Jesús tiene el control de todas las cosas porque es un servidor de Cristo y porque sabe que el Señor Jesús es el rey de su vida. Y dice que es prisionero por amor a las almas. En otras palabras, a Pablo no le está importando su calvario personal, lo que está viviendo, porque el amor que tenía Pablo por las almas, por las personas, era más grande que cualquier problema que pudiera afrontar. Qué importante es esto. Y si estaba en la cárcel, está diciendo, y yo estoy aquí en la cárcel, y la razón de estar en la cárcel es por amor a los gentiles, por amor a ustedes. Porque les prediqué la palabra y me encarcelaron por ello. Dice, pues bendita mi encarcelamiento, porque ha sido por hacer el bien. Otra cosa es que uno meta la pata, uno sea un delincuente, uno haga las cosas mal, uno tome decisiones pésimas en su vida y esté encarcelado. Entonces lo que tiene que hacer uno es arrepentirse y decirle, Señor, perdóname, estoy aquí porque la verdad que robé un banco o hice aquello o hice lo otro, o estoy pasando ahora esta situación en mi vida porque me puse a criticar de aquel y del otro y me echaron del trabajo, o sea, por mi necedad o por mi torpeza o por mi maldad, estoy en una condición que no me es favorable. Entonces uno tiene que arrepentirse, pedir perdón y esperar la misericordia de Dios. Pero el caso de Pablo no. Pablo dice, estoy aquí por amor a ustedes, por predicar la palabra de Dios. Lo voy a seguir haciendo, aunque me encarcelen 1000 veces o aún aunque mi vida esté en peligro. ¿Por qué? Porque él asumía aquello como una oportunidad para llevar el evangelio a la cárcel. Y ahí estaba hablándole a todos aquellos prisioneros, a aquella gente que eran delincuentes realmente, y le estaba enseñando a Cristo. Y estaban habiendo grandes cosas en aquella prisión porque Pablo estaba en ella. Entonces, las circunstancias más graves que pueden acontecer en tu vida, tú tienes que mirarlas como Pablo las ve, como Jesús nos llama a verlas, como una oportunidad donde Dios te ha puesto o donde estás para servirle a Él, si es que Él es el Señor de tu vida, si Él está reinando sobre tu corazón. Eso es lo que está sucediendo. Alégrese como Pablo, porque Dios va a usar cualquier situación, primero para instruirle a usted, luego para capacitarle y por supuesto para que otros sean alcanzados. Versos 2 y 3 dice, si en verdad habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por revelación, dice Pablo, me fue dado a conocer el misterio, tal como antes os escribí brevemente. Pablo sabe que está fluyendo en la gracia de Dios. Y que Dios se revela su plan a aquellos que caminamos en su gracia. Él habla como de un misterio. Dice, había un misterio que estaba oculto. Había algo que no se podía entender, pero que Cristo ha traído y el mensaje de Jesús nos revela, trae luz a nuestras vidas. Y ahora la persona del Espíritu Santo trae revelación a tu vida para que tú puedas vivir cada situación en tu vida, sea una situación adversa o sea una situación favorable, para ver cómo el Espíritu Santo usa tu vida para que otras vidas sean alcanzadas. Él está hablando de esto y Él sabe que es necesaria la revelación de Dios para nuestro día a día. Por eso había hablado de identidad y por eso había hablado de que tengas esa identidad clara y de que asumas tu posición espiritual. Cuando tú sabes quién eres en Cristo y cuando tú has asumido tu posición de autoridad espiritual, cosas te son reveladas. ¿Por qué? Porque Dios te puede revelar algo
Y vas a saber que tú con esa revelación la vas a usar para ayudar a otros, aún para ayudar a tu propia vida. Versos 4 y 5. Dice, en vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y Pablo le habla a la iglesia de discernir. Una vez hablé yo de discernir. Discernir es saber distinguir una cosa de la otra. En resumen, discernir, aprende a distinguir lo que Dios está haciendo en tu vida. Tenemos que aprender como iglesia, como Jesucristo sin fronteras, como creyente, a distinguir, a discernir el tiempo que vivimos. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está llevando? Tienes que conocer lo que el día de hoy martes, Dios ha estado tratando en tu corazón. ¿Cómo lo ha estado tratando? Quizás lleva semanas tratando algo en tu corazón, o un pensamiento en tu mente, o una manera de actuar. ¿Cómo lo está tratando? Pues tú sabes, a cada uno de manera personal. ¿Qué ha tratado Dios hoy en tu vida? Y tienes que recapacitar. ¿Me está tratando quizás la paciencia, el dominio propio, la templanza? ¿Qué está tratando Dios en mi vida? ¿Me está haciendo reflexionar en esto? ¿Me encuentro que siempre tengo la misma condición cuando voy al puesto de trabajo? ¿O está pasando esto? ¿O estoy ahora...? ¿Qué está tratando Dios en tu corazón? Distingue qué es lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. ¿De qué se trata todo lo que... el plan? ¿Cómo se revela Él a nuestra vida? A mí se me revela de una manera. Yo estoy seguro que a usted se le revela de otra. Pero Dios se está revelando porque Dios está tratando nuestras vidas. Él nos quiere llevar a más. Como creyentes y como iglesia, a mucho más. Por eso nos trata. ¿Por y para qué lo está haciendo? Y Pablo le está diciendo a la iglesia, Él se revela, Él se da a conocer a sus hijos. Él quiere más, anhela más de nosotros. Aprende a distinguir el tiempo que estamos viviendo. Versos 6 y 7 dice, a saber, el apóstol Pablo, que los gentiles, nosotros, gentiles, qué bueno, son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui yo hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Y luego le digo, la iglesia de Éfeso era en mayoría gentiles, gente que no conocía el Antiguo Testamento. Esta idea era nueva para ellos. Recuerden que eran politeístas, que muchos tenían muchos dioses y que ahora en los capítulos anteriores les dijo, ustedes son hijos de Dios. Ustedes son los grandes, los hijos de Dios, los que Dios quiere usar para hacer cosas sobrenaturales y para ayudar a tantas otras personas. Son ustedes. Entonces esta idea que para ellos era nueva, de que eran gentiles, que no sabían ni de Moisés, ni del único Dios, ni de tantas cosas, dice, pero ahora habéis sido por el poder de la buena noticia, el Evangelio ha entrado en ustedes. Y como ustedes y nosotros lo hemos abrazado, hay una gracia, dice, y hay un poder de Dios que quiere operar a través de vuestras vidas. Dígale que está a su lado, el Espíritu Santo quiere operar a través de tu vida. Lo siento, Andreina, pero es lo que quiere hacer contigo. Es que la que te tengo ahí solita. El Espíritu Santo quiere operar a través de tu vida. Quiere trabajar en nosotros. Él quiere usar nuestras manos, quiere usar nuestros pensamientos, quiere usar nuestras emociones, quiere usar nuestra voz, quiere usar nuestra vida, quiere usar aquello que manejamos, quizá tu coche, quizá donde caminas. Quiere trabajar a través de ti en un plan eterno. Yo sé que nosotros volvemos y nos sujetamos muchas veces al día a día, a semana, a estar mirando las cosas terrenales. Pero es que hay un plan más grande. Cuando Pablo entiende claramente todas estas cosas, se las quiere transmitir a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba pasando también por persecución, estaba pasando por momentos difíciles. Se habían levantado ya incluso cuando Pablo predicó allí, se levantaron contra Pablo. ¿Por qué? Porque la gente ya no vendía a la diosa Diana. Ya muchos habían vuelto al cristianismo y a aquellos les pareció a muchos que era una desgracia. Y los grandes caciques de la ciudad se habían puesto en acuerdo para intentar acabar con el cristianismo y la iglesia estaba siendo de muchas maneras perseguida. O sea, estaban pasando verdaderamente, yo le decía hace unos domingos atrás, no como nosotros, que abrimos la iglesia y podemos decir Cristo vive. Diga conmigo, Cristo vive. Diga otra vez, Cristo
vive, podemos decir tranquilamente, ¿no? Pues en Éfeso no se podía decir tan tranquilamente. Podía ser causa de apaleamiento, o causa de que te quitaran tu casa, o causa de tantas cosas. Pero Pablo dice, hay un poder en ustedes, hay un poder sobrenatural, hay algo más grande que ustedes mismos. Y Dios quiere operar a través de eso, porque ustedes han abrazado la gracia de Dios. Verso 8 dice el apóstol, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Cuál es la gracia? Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y lo dice Pablo siendo quien era Pablo. Vemos su carácter humilde en la vida de Pablo. Pablo había estado compartiendo, había hecho viajes misioneros por todo el imperio romano prácticamente, a través de él habían sanidades, imagino que hasta resurrecciones, aunque no aparece en la palabra de Dios, y tantas otras cosas. Pero él, a pesar de su posición como gran apóstol del Señor, él dice, yo no soy nadie, yo soy el más pequeño de todos los santos. Yo no aprovecha eso para enseñorearse. Yo sé que a veces Dios hace algo con tu vida y uno enseguida se crece. No te crezcas. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Al contrario, vemos en la vida de Pablo que él muchas veces se hacía el bobo. Él se hacía el bobo. Usted no lo ha visto en las epístolas, que llegaba y decía, llegué a ustedes y me dice que no sabía nada. Me dijeron, usted no sabe, pues yo no sé nada, yo me hago el tonto. ¿Por qué? Dice, por amor a las almas. A veces perdía la razón. No quieras tener la razón. Ama las almas. A veces si tú perdiendo la razón consigues que alguien entienda el Evangelio, gloria a Dios y bendita el no tener razón. Pablo era así. Pablo entiende que es lo más importante. El afán de Pablo no era destacar, ni parecer mejor que nadie, ni que lo admiren, ni que sentirse él, mira qué guapo soy, mira qué bueno soy, mira cómo cómo la gente me sigue. No, ese no era el plan de Pablo. Por eso dice, yo soy el más pequeño de todos. Encima esto es por gracia, porque a Dios le plació llamarme cuando iba camino de Damasco y él da su testimonio. Yo encima que en el tiempo yo mataba a cristianos, pero por la gracia de Dios, por la bendita gracia que me ha sido llamado a hablar del Evangelio. Entonces, para él era un gozo, era un privilegio, era una satisfacción, dice él, poder anunciar las riquezas de Cristo. Cuando eso se convierte en tu vida algo tan especial, poder hablarle a otro de Cristo. Puedes decirle, hay algo en mí que te voy a transmitir. Hay algo en mí que te va a ayudar. Hay algo en mí que va a hacer que tu vida sea transformada. No soy yo, es aquello que yo recibí, que tú puedes recibir. Él se gloriaba en eso, si de alguna manera se gloriaba, en que la gente escuchara de Cristo. Y es un gran desafío para nosotros, porque es un legado que Jesús dejó a la iglesia cuando fue llevado a lo alto, Mateo 28. Y en los apóstoles y el apóstol Pablo lo está declarando. Claro que hay muchos que no querían escuchar a Pablo. Claro que muchos se pelearon con él. Claro que algunos le apalearon por anunciar el Evangelio. Claro que precisamente él estaba encarcelado por hablar de Cristo. Porque a veces te buscas enemigos cuando hablas de Cristo. Pero aunque eso sea cierto, él no dejó de hablar de Cristo. Él no dejó de hablar de anunciar a Cristo. Él no pensaba como muchas veces quizás tú has pensado, o yo he pensado, o la gente piensa. Y piensa, es que la gente no quiere escuchar. Si Pablo hubiese pensado eso, es que fui a tal ciudad y me lanzaron a pedrada. Fui a tal sitio y me denunciaron de las autoridades. Si Pablo empieza a pensar lo nefasto de predicar el Evangelio, no sigue predicando el Evangelio. Es que no me escucharon. Es que fui a Éfeso y ahí salieron todos los de la diosa Artemisa y me querían apedrear. Y lincharon a este y lincharon al otro. Él no está pensando eso. Es que les dije que Dios los amaba y me maldijeron. Es que dicen tú con tu rollo. No. ¿Cuántas veces decimos nosotros o pensamos, pues yo no digo más nada? Pues mal hecho. Porque Pablo lo tiene claro. Él no está viendo la gente que lo rechaza. Él está viendo personas como los efesios, que algunos le recibieron. En Éfeso muchos lo rechazaron, pero muchos lo recibieron. Y aunque solamente uno lo hubiese recibido, habría valido la pena, dice el apóstol Pablo. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso es importante cómo vemos el anunciar el Evangelio. Ay, es que me da vergüenza. Ay, es que no quieren. Es un privilegio poder hablar de Cristo. Y en nuestra sociedad más. Es un privilegio. Debe ser un motivo de satisfacción,
de gozo. Que mucha gente no te quiera escuchar, no pasa nada. No pasa nada, pero nunca sabes quién te va a escuchar. Nunca sabes el corazón que Dios ha preparado y que te ha puesto a ti al lado de esa persona para llevar un mensaje de esperanza, para salvar un alma a eternidad. Nunca sabes quién será. Y si 100 te dicen que no y uno te dice que sí, habrá valido la pena. ¿Lo crees? Habrá valido la pena. Valdrá la pena siempre. Y eso lo tiene trancado Pablo, que él no se centra en los que le dijeron que no, que él no se centra en los que denunciaron. No. Él escribe la carta a los Efesios, a los que habían escuchado. Y le dice, hermano, sigan adelante. Yo sé que hay persecución, yo sé que hay movimientos opuestos, yo sé que el enemigo tiene sus fortalezas aún en Ciudad de Éfeso, pero ustedes sigan adelante. Porque dice el verso 9, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Porque en otras palabras, Pablo sigue el mensaje de Jesús. Jesús vino para ser luz del mundo. Y cuando Jesús se fue, dice, ahora ustedes son la luz del mundo. Y Pablo sabe que es luz del mundo. Él recibió esa luz para reflejar a Cristo. Nosotros hemos recibido a Jesús para reflejar la luz del Señor. Él fue sellado por el Espíritu Santo como usted ha sido sellado por el Espíritu Santo. Mire, no para seguir viviendo quizá una vida acomodada, que a veces es lo que hacemos, un bienestar social. Yo sé que estamos en el estado de bienestar, eso es lo que creemos los occidentales, del bienestar social. Vuelvo y le digo, Pablo tenía la ciudadanía romana. Él podía ir con su pasaporte de ciudadano romano y puede decir, yo soy ciudadano romano, cuidado conmigo, tengo mis derechos. Pero él no usó nunca, una vez lo usó y para apelar a César, la ciudadanía romana. Y fue porque Dios le había dicho, te voy a mandar a Roma. Dice, ¿cómo vas a Roma? Apela a César, que te van a dar el viaje gratis. Claro que en galeras como prisionero, pero vas a ir de gratis. No lo han mandado por un crucero por el Mediterráneo, ¿verdad? Entonces, Pablo entiende que había una generación que había que rescatar, la generación donde vivió Pablo. Nosotros tenemos que entender que hay una generación que tenemos que rescatar, que nosotros formamos parte de este plan, por eso Dios nos ha llamado, para salvar nuestras almas y para salvar esas almas que nos rodean, que están a nuestro alrededor, y que necesitamos vivir la persona del Espíritu Santo. Para eso quizá hay cosas que tengamos que moldear en nuestra vida, comodidades que tendremos que dejar, sacrificios que tendremos que hacer. Quizá a veces tendrás que morder la lengua y otras veces tendrás que hablar. Decisiones que tomamos en la vida. Mire, Pablo no tiró la toalla en ningún momento de su vida. Pase lo que pase, vivió lo que vivió. Él no le importó si le encadenaban, si le criticaban, si le amenazaban, si pasaba, como dice en otra ocasión, si pasaba frío, pasaba hambre. Muchas veces él no tenía casa donde refugiarse. En otras ocasiones fue traicionado por los mismos creyentes que una vez le acompañaron. Y a veces, como dijo él y escribió en alguna ocasión en Corintio, el aguijón que tenía en su carne se volvía insoportable. Algo tenía que dice, y 3 veces le rogué al Señor si podía quitar ese aguijón de mi carne, eso que era insoportable. Algunos dicen que era una enfermedad, algunos dicen que era cualquier otra cosa. Yo lo que sé que Pablo dice, 3 veces le pedí al Señor si me ayudaba en esta situación que estaba pasando en mi cuerpo, en mi carne. Y la 3ª vez le dijo Jesús, le dijo el Señor, bástate mi gracia, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. 3 veces pidió. ¿Cuántas veces podemos pasar nosotros pidiendo por algo sin escuchar la voz de Dios? Que hay un plan quizá en Dios. Es importante todo esto, cómo vemos la vida, cómo estamos viviendo esa vida. Pablo sabe que él vive para ser luz del mundo. Yo decía el domingo que como veas la vida, así vas a vivir. Recuerde que a Pablo, camino de Damasco, se le cayeron esas escamas de los ojos, no solamente esos ojos físicos, sino esos ojos espirituales. Y pienso que Dios quiere hacerlo también con nuestra iglesia, quiere hacerlo con tu vida, quiere hacerlo con mi vida, con la vida de cada uno de nosotros, que podamos ver lo espiritual, que podamos ver lo que la palabra nos enseña, transformar las cosas, pero nada puede ser transformado si primero nosotros no somos transformados. Si nosotros somos un poquito transformados, solamente un poquito, a nuestro alrededor las cosas serán un poquito transformadas. Pero si nosotros navegamos en esas aguas del Espíritu y somos transformados verdaderamente en nuestro interior, todo a nuestro alrededor va a ser transformado. De eso no me cabe duda. Dice el verso 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia
a los principados y potestades en las regiones celestes. Y eso ya nos lanza, vamos, eso es una declaración que yo creo que los efesios entenderían esta declaración, por casi tanto como nosotros. Nos está hablando del legado del mismo Jesús, que ha sido transferido por Jesús a la iglesia, por el sacrificio de Jesús, y tenemos la persona del Espíritu Santo y el mensaje de Cristo. Esa es la gran verdad de este capítulo que Pablo entiende y trata de enseñarnos, de transferir a la iglesia de Éfeso y también a Jesucristo sin fronteras después de 2000 años. Ese volcar, esa identidad. Una iglesia con identidad, una iglesia necesitada de nosotros. La iglesia que el Señor nos mandó a hacer en este lugar, una iglesia transformadora. Esa iglesia que todos necesitamos ser. La iglesia que aparece en la epístola de Efesios tan profunda. El mensaje de Pablo es un mensaje universal. Es un mensaje que llega hasta nuestros días de esa manera, que nos quiere enseñar tanto. Una iglesia con identidad, donde cada creyente conoce su identidad. Una iglesia donde tú tienes que posicionarte en tu lugar de autoridad. Como padre, como hijo, como esposo, como hermano, como obrero, como morador de esta tierra, como ciudadano o nacionalizado en este territorio. ¿Cuál es tu posición espiritual? Tienes que entenderlo, tu identidad, tu posición. Y ahora el legado que se te ha dado, que se te ha transferido porque has creído en el Señor Jesucristo. Y crees en el Espíritu Santo, una iglesia pentecostal que creemos en el mover del Espíritu Santo, un mover personal en cada vida. Hay un legado, esa iglesia, cada creyente asumiendo su realidad espiritual. Y Pablo dice eso en ese verso 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a principados y potestades en las regiones celestes. Es decir, en lo que nos rodea. Tú como hijo de Dios y como sellado por el Espíritu Santo, ¿cómo son tus victorias? Porque las victorias, hemos hablado muchas veces, que primero se producen en tu lugar secreto, en tu oración. Ahí es donde tú vas a ganar o a perder cada batalla de tu vida. En tu lugar secreto. Cuando veas al de al lado, cuando ves una persona que le hablas, Señor, te metes en tu lugar secreto y me dices, Señor, me has puesto carga por esta persona, yo desde aquí clamo por esa alma. Ahí es donde se gana, en el lugar secreto. Ahí es donde la batalla. Por eso dice que Pablo entiende, dice, estás haciendo una batalla en los lugares celestiales. Ahí donde está la luz, donde están las tinieblas, donde hay oposición, donde están esas batallas, se ganan en tu lugar secreto, en tu intercesión. Por eso yo hablo de esa intercesión profética, esa intercesión. Yo sé que a veces los que oran, los que interceden, que todos somos llamados a interceder, pero a veces intercedemos humanamente. Pues yo siento ahora salió una noticia de Cuba, de lo que está pasando en Cuba. Entonces yo estoy orando por Cuba. ¿Y qué estás orando? Lo que yo siento. No podemos orar lo que sentimos. Porque estamos orando de nuestras emociones. Pero es diferente cuando tú dices, Espíritu Santo, me ha llegado esta noticia, o me ha llegado esto, o has puesto esta carga en mí. ¿Cómo quieres que ore? ¿Qué es lo que quieres tú hacer ahora en Cuba? Si quiero orar por Cuba. No, que le dejen pegar palo a la gente en la calle. Pues está bien, que no le peguen palo a la gente en la calle. Pero ¿qué quieres hacer en esa situación? Es que tú quieres levantar una iglesia en el fuego de tu espíritu y se está dando esta situación para eso, y entonces tengo que orientar mi oración a eso, a lo que Él quiere hacer, no a lo que yo quiero que Él haga. Y como eso, cualquier oración. Vuelvo y le digo, a veces alguien te dice, ora que me pasa esto, que tengo esta enfermedad. Vale, lo primero que hace uno va a orar. Ahora yo me digo, ¿por qué voy a orar yo? Por la enfermedad que me pidió, quiere ser sano. Señor, ¿quiere sanarlo? Sí, quiero sanarlo. Pues Señor, pero dile que perdone a su papá porque si no, no va a hacer. Quiere hacer algo más el Señor. Porque quiere rescatar tu alma. Y te voy a tener que decir, mira, tienes que afrontar esto en tu vida. Una vez tienes que perdonar a tu padre o a tu madre o a esa persona o esto, porque eso está atando la salud que no llega. Entonces, tenemos que aprender a orar. Y por eso Pablo nos enseña en este capítulo, está enseñando a la iglesia cómo orar. La iglesia estaba pasando lucha, atravesando pruebas difíciles. Y Pablo no le dice, y estoy orando para que cese la persecución. No lo dice.
No ora por eso. Él está diciendo, y estoy orando para que alcancéis victoria, para que sigáis luchando esas luchas espirituales, porque Pablo sabe que hay una fortaleza espiritual en Éfeso. Lugar de peregrinación, lugar de huestes de demonios que están atando la ciudad. Entonces, Él ora. Ustedes tienen la capacidad espiritual para abrir y cerrar puertas. ¿Cómo lo hacemos? El Espíritu Santo nos tiene que guiar. No podemos seguir orando, ay Señor, voy a orar porque esto... No. Empiece a orar con cabeza, pero con cabeza espiritual. Su posición en Cristo. Esto es para todos los que interceden y para los que van a partir de ahora a interceder por otras vidas. Ore como el Espíritu Santo les ministre. De eso se trata. Victorias personales. Y cómo atraviesas tus pruebas. Porque Dios podía haber librado de la cárcel a Pablo de un día para otro, pero lo mantuvo ahí. Porque había una lucha. Había un ejemplo, había un modelo que Dios quiere que Pablo, donde la iglesia estaban siendo perseguidas, que él diga, y yo, como dice en otra de sus cartas, yo estoy aquí en la cárcel en Roma, pero yo me gozo. A ustedes gócense, alégrense conmigo. Sé que están siendo perseguidos, pero mire cómo la iglesia sigue creciendo. A pesar de la persecución, las almas están viniendo a Cristo. Bendita persecución si las almas vienen a Cristo. Mire, si la única manera que tienen los españoles y los que viven en esta tierra es que hay una persecución y la gente clama al Señor, que venga la persecución. Porque lo importante son las almas. Usted me está entendiendo, ¿verdad? No vamos a clamar por una persecución, claro que no. Pero en medio de todas las cosas, si para que usted verdaderamente tenga una relación profunda con Dios, que no debería ser así, pero voy a ser claro, es que usted atraviese una enfermedad, para que usted de verdad se vuelque a Dios y se rinda a Dios y aprenda, bendita enfermedad. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Porque es importante nuestra eternidad. Si para que usted clame de verdad por su casa, por esta tierra, tiene que pasar que se quede sin trabajo, que empiece a pasar que tenga que ir a Cáritas a buscar, y cuando vaya a Cáritas vea una fila de gente en Cáritas y empiece a tener misericordia de esa gente y empiece a clamar por ella y empiece en persona a salvarse, gloria a Dios que usted vaya a pedir comida a Cáritas. ¡Qué bueno!, le diría yo. Porque a lo mejor en 20 años usted no hizo nada. Y ahora que está 2 meses yendo a Cáritas, empieza a ver la vida diferente. Y dice, Señor, gracias por la oportunidad que me da de estar en esta cola de Cáritas. No, estoy conociendo gente nueva y estoy hablando tu palabra. ¿Se da cuenta? Pero no vemos la vida así. Pablo sí la ve así. Pablo lo tiene claro. Que no quiero decir con esto que las desgracias son buenas. Claro que no. Pero estoy diciendo que en medio de una desgracia usted puede ver la mano de Dios y usted va a ver las victorias de Dios. Y no hay mayor victoria que un alma reciba a Jesús, que un alma pase a la eternidad. No hay mayor victoria con eso. Por eso Pablo entiende todas las cosas y él da testimonio de esas victorias para la iglesia. Verso 11 dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque hay un propósito eterno para nuestra vida. A veces no lo entendemos. La cuestión es que si ese propósito está siendo el centro de mi vida, el día de hoy, ¿cómo está siendo? O si nos hemos convertido en seres terrenales, como cualquier otro mortal. Nos ha llegado el Evangelio, gracias a Dios, pero seguimos atados, apegados a tanto terrenal. Y el verso 12 deja claro el plan, el diseño de Dios para el creyente. Dice el verso 12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios, con confianza por medio de la fe en Él. Habla de esa fe y esa libertad, esa comunión que tenemos en Dios. ¿La tiene o no la tiene? Ese es el dilema. ¿La tenemos o no la tenemos? Y cuando la tenemos, que como creyentes la tenemos, ¿qué clase de intimidad tenemos con Dios? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo intimamos con Él? ¿Cómo nos relacionamos con Dios? Tú tienes que saberlo. Yo tengo que saber cómo es mi intimidad con Él. Si va aumentando, si está estancada, si un día sí y otro bueno. ¿Cómo es esa intimidad? ¿Cómo es en nuestro lugar secreto? ¿Cómo es nuestro tiempo de oración? Vamos a veces como, porque a mí me ha pasado, quizá usted también vas como un religioso, Padre nuestro que estás en los cielos, y ahora vamos a orar, y ahora me acordé, tengo que orar por mi esposa. Casi se me olvida orar por mi esposa, que después me pregunta y entonces sí. ¿Cómo vamos al lugar de oración? ¿Verdad? A veces tenemos que simplemente llegar y decir, Espíritu Santo, aquí estoy. ¿Qué quieres hoy? ¿Qué quieres hacer con mi vida hoy? A veces mejor cállate y espera al Espíritu Santo que te diga, que te hable. Señor, ¿quieres hablarme hoy? ¿Quieres decirme algo?
Hoy estoy agradecido, hoy estoy pasando esto, pero sigo agradecido, Señor. Qué bueno que hoy es martes y yo voy a estar en el culto. Y quisiera alabarte ese tiempo, esa canción que cante, quiero estar conectado a tu presencia, quiero estar... No sé, cada uno tendrá su tiempo, pero tú tienes que saber cómo es tu relación con Dios. Cómo es tu fe en Dios, cómo es la confianza, qué relación tienes con Él y cómo se dan dando los frutos en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, no humano. A veces hasta lo hacemos humano, ¿no? Dios me está dando paciencia, con este problema me está dando paciencia, yo cada vez que veo aquel, paciencia. Eso es el Señor. No, la paciencia no es forzada. Los frutos se dan cuando uno tiene una relación con Dios. Se van dando. Y usted lo va notando. Ese es el legado de la iglesia. Vuelvo y les digo, la iglesia de Éfeso estaba siendo perseguida, acosada, tenía grandes problemas, igual que Pablo. Pero las almas estaban siendo salvadas, porque se tomaban en serio el legado de Dios, la razón de ser de la iglesia. Como decía yo el domingo también, no era repartir alimento. Llegó un momento donde en la iglesia había necesidades, sobre todo de las viudas, y Pablo dice, bueno, los apóstoles dijeron, bueno, no vamos a dedicarnos nosotros a repartir alimento, pero levanten entre ustedes personas que repartan alimento a los de la familia de la fe, a las viudas que vienen a los cultos y no tienen que comer, no se van a morir de hambre. Y se levantan aquellos 7 varones que decía yo el domingo, ¿verdad? En medio de toda situación, Dios habla. Dios tiene que hablarnos cómo hacemos las cosas. Porque tú puedes decir, ay, qué bonito hacer un comedor social. Ay, qué bonito, sí vamos a hacer un comedor social. Dios te dijo que hiciera un comedor social. Si Dios te ha llamado a eso, a un comedor social. Pero Dios nos llamó a eso en este momento. Tenemos que saber a qué nos llama Dios. Tenemos que saber, viva, así el Cristo es poderoso. Por eso Pablo dice que él ora. Y él ora por los corazones. El verso 13 dice, ruego, por tanto, que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, porque son vuestra gloria. Le está diciendo, iglesia, ustedes no desmayen. Hay tribulaciones, hay problemas, sí, los hay. Hay persecución, bueno, pero son para nuestra gloria. Muestran nuestra fe. Muestran que verdaderamente creemos en Dios. Y eso es lo que tocaba a otras personas. Dice, ¿cómo esta gente, después de lo que están pasando, siguen creyendo y están con gozo y siguen adelante y siguen bendiciendo aún a los que los maldicen? Y eso atraía otras vidas a la causa del Evangelio. Era el poder del Espíritu Santo que se revelaba. Los versos 14 a 19, el apóstol Pablo dice, por esta causa, pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sabe que cuando dice hablar de rodillas, está hablando de doblar rodillas, es orar, ¿verdad? De quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Tremenda oración. Si usted, no tenemos tiempo de mirarla concienzudamente, pero tremenda oración la que está haciendo aquí Pablo. Tremendo intercesor. Él no está orando, Señor, sácame de aquí que estoy en la cárcel. O no lo ves con una actitud derrotista, ni siquiera con ese espíritu de víctima, de que tú sabes, Señor, ay, qué desanimado estoy, porque yo tendría que estar predicando en Éfeso, pero estoy aquí en la cárcel. Ay, o lo ve diciendo, estoy tan apagado, estoy tan frustrado. No vemos a un Pablo así. No vemos a un Pablo así. Es que soy humano. Tú sabes que soy humano, Señor, y yo también siento. Claro que siente. Claro que es humano. ¿Cuántos humanos hay aquí? Somos humanos. Sentimos, ¿no? Píquese ahí, muérdale, no le muerda la oreja que está a su lado, que después se le cae la mascarilla. Somos humanos. Claro que somos humanos. Pero eso no es la excusa para que usted se amargue. Al contrario. Al contrario. ¿Somos humanos? Sí. Más humanos que Pablo, no. Igual de humanos que él. ¿Hemos vivido lo de Pablo? No, no hemos vivido lo de Pablo. Y Pablo está, tremenda oración. ¿Por qué?
Porque Pablo tiene una comunión íntima con el Espíritu Santo. Esa es la clave. No es otra. La comunión íntima con el Espíritu Santo que te hace ver más allá. Y pienso que a veces, como digo yo, oramos sin dejar que el Espíritu Santo ore con nosotros. Porque yo estoy seguro que nosotros hubiésemos orado diferente ante esta situación. Ay, pues voy a pedir por los efesios que esto, que lo otro. No. Mire lo que Pablo pide por los efesios. Lo primero, le dice Pablo, Efesios, Jesucristo sin fronteras, que el Señor os conceda el ser fortalecido con poder de su Espíritu en el hombre interior, en la mujer interior. Eso le pido, que en medio de las luchas y los problemas, ustedes sean fortalecidos. ¿Y nosotros qué pedimos siempre que tenemos un problema? Dios, sácame de este problema, Dios, quita este problema, Dios, ayuda. Y entonces no entendemos a veces. A veces Dios quiere ayudarnos en el problema, claro que sí. Siempre va a querer ayudarnos. Pero ¿cómo estamos clamando a Dios? ¿Cómo estamos pidiendo a Dios? Y lo segundo que pide Pablo, dice que Cristo more por la fe en vuestros corazones y se arraiguen en amor. ¿Qué es esto de la persecución? ¿Qué es esto que están viviendo? Lo que haya, lo que produzcan ustedes es que amen aún más a los enemigos. Que se amen más entre ustedes, que sean más misericordiosos unos con otros. Eso es lo que tiene que producir un problema en nosotros, un roce con el que tienes a tu lado, que el que tienes a tu lado te miró mal, te dijo, no te dijo y tal. ¿Qué tiene que producir eso? Porque yo ya no lo miro, pues yo no tengo ganas de ir, pues yo me siento en el otro lado. Entonces no has entendido el mensaje de Cristo. Pablo está diciendo eso, lo que tiene que producir, si alguien te critica, es que un amor sobrenatural brote de ti hacia esa persona. Si no está produciendo eso, vas a tener que venir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, ¿qué está pasando? Que esta persona me hizo un desprecio y yo me siento tan mal. ¿Qué evangelio estamos viviendo? Importante esto. Y sabe, cuando yo comparo cómo oraba Pablo y cómo oro yo, me doy cuenta a veces que la visión de Pablo y la mía no tienen nada que ver. Y yo sé que Pablo no estaba equivocado. ¿Entiende, verdad? Y entonces me lleva a reflexionar en mi fe y en la manera en que yo vivo mi cristianismo. Tiene que llevarnos a eso. Tu oración te tiene que mostrarte a ti qué creyente eres, qué clase de creyentes somos cada uno de nosotros. Y entonces me hace escuchar qué dice el Espíritu Santo antes de que yo muchas veces empiece a hablar. Porque todos queremos ser llenos, como dice Pablo, hasta la medida de toda la plenitud de Cristo. ¿Cuántos quieren ser llenos? De toda la plenitud de Cristo. Y habla de una medida. Uy, ¿quieren ser llenos? Alguien levantó la mano así, ¿quiere ser lleno de toda la medida? Señor, queremos ser llenos de toda la medida de la plenitud de Cristo. Y nosotros decimos esto. Y entonces el Señor dice, muy bien, voy a trabajar en ustedes para que sean llenos como fue lleno Cristo. Y a lo mejor alguien traiciona. Usted sabe que Cristo fue traicionado por Judas Iscariote, ¿verdad? Pero ¿qué hizo Jesús cuando lo traicionó Judas Iscariote? Ya él sabía y lo sentó a la mesa y dijo, toma el pan conmigo, dijo, toma, le preparó la cenita, le dijo, toma el mejor la parte del cordero para ti, toma, mini. Y lo amó hasta la muerte, dice, lo amó hasta el final. ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien nos traiciona? Ya lo sabía, eso que no tiene el Espíritu Santo, eso es un desgraciado, ¿eso qué es? Eso no es lo que llama la palabra de Dios, ustedes me están entendiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué evangelio predicamos? ¿Qué evangelio vivimos? Importante reflexionar y cómo está haciendo su oración. ¿Por qué estás orando y cómo estás orando? Eso es lo que nos enseña Efesios, que igual es nuestro legado. Y dice Pablo en el verso 20, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Entonces, hay cosas que no entendemos, ¿cierto? Yo no entiendo por qué esto, yo no entiendo por qué lo otro. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Según el poder que obra en nosotros. Mire cómo tiene que ver con nosotros esto de la oración. Hay cosas que no entendemos, pero sí Pablo deja claro que quién es el que hace la obra, y es Dios. Él es el que hace la obra. Nosotros pedimos, nosotros lo anhelamos, nosotros le buscamos y a través de luchas, de pruebas,
de circunstancias, de problemas, a veces de bendiciones, de milagros, de exhortaciones y de correcciones, vamos alcanzando eso que Pablo llama la plenitud de Cristo. Vamos caminando en pos del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Dice que Él lo va a hacer más abundantemente de lo que pedimos, cuando nuestra oración está alineada a su voluntad. Y usted y yo, hoy estamos aquí, queremos perseverar en ese legado de Cristo. Tenemos que entender ese legado y vamos a por más. Termina el capítulo 3 en el verso 21, y dice el apóstol Pablo: a Él sea la gloria en la iglesia. ¿Dónde sea la gloria? ¿Dónde? A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y hace la comparativa en la iglesia y en Cristo Jesús. Él sea reconocido en la iglesia, en cada uno de nosotros, y en Cristo Jesús. Dice, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria, por todas las generaciones. Cuando dice por todas las generaciones, está hablando también de nuestra generación, en la que nos ha tocado vivir. Que en nuestra generación podamos, usted y yo, como creyentes, como iglesia de Cristo, ser fieles al legado de Jesús. Como Jesucristo sin fronteras que estamos sembrados en este lugar, que el poder del Espíritu Santo pueda transformar nuestras vidas, para que esta tierra bendita Canarias, y allí donde nos escuchen, sea transformada para la gloria de Dios. Que las personas puedan recibir el toque del Maestro y recibir la gracia. Porque estamos aquí, vivimos aquí, y Dios está en nosotros. Eso es el legado. Acuérdese que tenemos un legado de Dios. Él se fue y dice, y ahora a ustedes les doy la potestad, como le doy la identidad y les doy el legado de hacer las obras que yo he hecho. ¿Cuántos quieren hacer las obras de Cristo? ¿De verdad lo desea? Levante su mano conmigo, pónganse en pie ahí donde está. Levante su mano derecha conmigo. Dios conoce nuestro corazón. Ponga su mano izquierda sobre su corazón. Dios conoce nuestra relación con Él. Dios conoce todas las cosas. Espíritu Santo de Dios, tú ves estas manos que se levantan, tú ves los corazones, Jesús. Tú nos has dado un legado, Señor. Yo te pido que a partir del día de hoy, Señor, examinemos nuestras oraciones, cada uno de los que estamos en este lugar, que hemos escuchado estas palabras. Examinemos nuestras oraciones y las alineemos al propósito divino, Señor. Que no pidamos conforme a nuestro propósito, Señor, sino que esperemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, la carga que tú pones en cada una de nuestras vidas, para que seamos fortalecidos en nuestro hombre, en nuestra mujer interior, para que la plenitud de Jesús, esa medida, pueda alcanzar nuestra vida. Te doy gracias por cada vida.